Hola les amis. Adivinanza, ¿qué tienen en común John Wall, Gilbert Arenas, Bradley Beal y Pat Riley? Te descoloqué con la última, ¿eh? Pista, es un general manager. Es alguien que año tras año en su carrera ha ido de grandes aciertos a grandes decepciones. Ha tomado decisiones muy buenas y las ha complementado con las peores decisiones posibles. Hoy vamos a hablar de Ernie Grunfeld y en vez de hacerte un vídeo como el que tenía pensado inicialmente, con un recapitulativo de su carrera básicamente, con 4 cosas de opinión, lo que vamos a hacer es un poco una lista con aciertos, que ha tenido muchos y muy buenos, y también con las mayores, no hay que tener miedo de la palabra, cagadas de la historia de su carrera, porque algunas son de las más grandes que se han visto en la NBA. De hecho, una de ellas terminó enviando a Pat Riley al gran rival de esos Knicks de los 90, a la franquicia en la que está ahora Riley, Miami Heat. Podría haber cambiado toda la historia de la NBA, pero de eso lo vemos ahora. El primer movimiento del que vamos a hablar es el tremendo error que podría haber cambiado la historia de los Knicks y también de los Miami Heat, y es dejar marchar a Pat Riley. Riley era el entrenador de los New York Knicks a lo largo de los principios de los 90, un entrenador con el que se encontró Ernie Grunfeld al llegar a la presidencia de la franquicia. Pat Riley en ese momento estaba empezando a tener problemas con el vestuario. La relación, que en un principio había sido muy buena con los jugadores, notablemente con John Starks, pues se fue erosionando con el tiempo, con disputas en los descansos de los partidos o incluso después de estos, notablemente una vez en la que John Starks se quejó de la selección de tiro de uno de sus compañeros y Pat Riley le gritó: "A ti nadie te dijo nada cuando hiciste 2 de 18 en el séptimo juego de las finales". Esto obviamente no sentó muy bien ni a Starks ni al resto del vestuario, aunque ciertos jugadores sí que se vieron un poco respaldados en ese momento por Riley, porque vieron que un jugador importante como Starks no estaba por encima de nadie en el vestuario para su entrenador, pero poco a poco esa erosión de las relaciones se fue acrecentando y cuando llegó el momento de elegir entre sus jugadores o su entrenador, Ernie Grunfeld eligió a los jugadores y, aunque hay que decir que consiguió montar un equipo que llegó a las finales en el 2000, creo que está bastante claro que se equivocó, porque Pat Riley se terminó marchando a Miami Heat con una jugada un tanto enrevesada que empezó saliendo mal y posteriormente salió de maravilla para el Heat y para Pat Riley. El primer acierto que vamos a poner también es con los Knicks y no es el primero de todos los aciertos que ha tenido, pero sí que es un acierto múltiple de cara a la temporada 98-99. Una temporada en la que fue semidespedido, es decir, apartado de sus funciones a mitad de temporada, pero previamente había conseguido traspasar a Charles Oakley a Toronto Raptors por Marcus Camby y John Starks a los Golden State Warriors por Latrell Sprewell. Estos dos traspasos fueron una de las causas, además del balance de 21 victorias y 21 derrotas que tenían los Knicks en el momento que fue apartado de sus funciones Ernie Grunfeld, para pues esa suspensión de empleo, digamos, que sufrió el general manager por entonces de los Knicks. Pero bien, estos traspasos fueron los que terminaron llevando a New York Knicks a las finales de la NBA, unas finales que a la postre perdieron contra San Antonio, pero que eran muy inesperadas debido a que los Knicks habían terminado octavos en la conferencia este, que todavía es la posición más baja de la historia en haber conseguido llegar a las finales, pero que podría ahora, gracias al play-in, ser superada en alguno de los años venideros.
Seguimos con el orden cronológico, esta vez con un gran acierto de Ernie Grönfeld, y es que después de haber sido suspendido de empleo durante la temporada 98-99 y que los Knicks llegaran a las finales con el equipo que él había montado, estos le ofrecieron volver a su cargo, perdonarle entre comillas, algo que Ernie Grönfeld no hizo, ni olvido ni perdón para los Knicks, y decidió convertirse en el general manager de los Milwaukee Bucks, que estaban en una trayectoria ascendente en ese momento y en los que estuvo durante 4 temporadas. Aquí no quiero hablar de una operación, de un jugador al que trajo o al que no trajo, pero sí hablar de ese acierto que fue irse de los Knicks, que fueron cuesta abajo en el momento que se fue, y los Bucks, que llegaron a las finales de conferencia en el 2001, todavía con Ernie Grönfeld como general manager, en una serie en la que perdieron contra los Philadelphia 76ers y quizás también contra los árbitros, porque es una de las series más escandalosas de la historia de la NBA en cuanto a actuaciones arbitrales se refiere. Vamos ahora con un acierto, y no de los menores, de Ernie Grönfeld a lo largo de su carrera, y es que al llegar a la directiva de Washington Wizards, lo primero que hizo fue firmar a Gilbert Arenas, un jugador que había pasado sus 2 primeras temporadas en la NBA en el Golden State Warriors y que se encontraba libre debido a que había sido elegido en segunda ronda en el draft del 2001. ¿Qué pasa? Que Gilbert Arenas tenía problemas de comportamiento, sí, pero un talento innegable que además ya había demostrado en su época de los Warriors. Además de esto, en el draft del 2004, es decir, al año siguiente, Ernie Grönfeld traspasó a Jerry Stackhouse por Antoine Jamison y a Kwame Brown por Caron Butler. Tenemos que darnos cuenta de lo que es conseguir hacer que Kwame Brown se convierta en Caron Butler, eso lo primero. Y lo segundo, tenemos que darnos cuenta de que en tan solo un año al mando de Washington Wizards, que no es una franquicia precisamente glamorosa, es decir, no es fácil atraer jugadores de alto nivel ahí, consiguió montar un Big Three, que sí, no eran LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh precisamente, pero en cuanto a talento, no tenían nada que envidiarle a ningún equipo en la NBA de ese momento, es decir, 2004-2005. Para poner las cosas en perspectiva, en menos de un año convirtió un poco de espacio salarial Jerry Stackhouse y Kwame Brown en Gilbert Arenas, Antoine Jamison y Caron Butler. 3 jugadores que fueron All-Stars, y además Gilbert Arenas, un jugador que tenía de verdad el potencial para ser quizás incluso el mejor jugador del mundo, pero cuyos problemas de comportamiento y después las lesiones no le permitieron llegar a su nivel máximo. Vamos ahora con una serie de fallos, y no es que voy a hablar de varios fracasos, sino que va a ser uno que incluye varios. Son los drafts posteriores a montar el Big Three que acabamos de describir en el punto anterior. En 2007 y 2008, Ernie Grönfeld seleccionó a Nick Young y JaVale McGee respectivamente, ambos en primera ronda, con el pick 18 en ambos drafts. 2 jugadores muy jóvenes, con mucha capacidad atlética y también potencial técnico, pero que necesitaban veteranos más profesionales que Gilbert Arenas para guiarles. Es la mejor forma de describir lo que hay. No eran los jugadores adecuados para lo que tenía Washington Wizards. Necesitaban jugadores más fuertes mentalmente, capaces de contrarrestar el mal ejemplo que iba a dar Gilbert Arenas, del que ya tenía que saber Ernie Grönfeld en ese momento, y por eso le culpo de ello. Posteriormente a esto, en el draft del 2009, cometió otro error que vamos a sumar a esta lista. Traspasó la 5ª elección en el draft después de ver que no habían funcionado sus anteriores selecciones a cambio de Mike Miller y Randy Foye. Ambos de estos jugadores estuvieron en Washington Wizards por el gran total de una temporada. Ahora toca un error que se produjo bastante más adelante de lo que hemos hablado hasta ahora en el vídeo. En 2013, Ernie Grönfeld cometió
el primero de una larga serie de errores. Drafteó a Otto Porter Jr., un jugador que en la Universidad de Georgetown había sido comparado con multitud de grandes jugadores, incluso con LeBron James por algunos. Personalmente yo tengo que decir que me recordaba más a Rudy Gay que a otra cosa, pero Rudy Gay en sí tampoco es que esté mal. Lo único es que fue con la tercera posición en el draft, y esto no es el final de los errores, porque Otto Porter tardó tiempo en desarrollarse, fue considerado un bust en sus primeras temporadas, y posteriormente, cuando en su cuarta temporada explotó y consiguió anotar un 46% de sus tiros de 3, Ernie Grunfeld se vio entre la espada y la pared. O lo dejo marchar por nada, o hago un sign and trade en el que voy a recuperar mucho menos de lo que vale el jugador, o le firmo un máximo. Ernie eligió la última y, con toda probabilidad, a largo plazo la peor opción. Le firmó un máximo a Otto Porter Jr., quizás también pensando que se podría desarrollar más, que podría llegar a tener un nivel similar al del backcourt que le acompañaba por entonces, Bradley Beal y sobre todo John Wall, dos All-Stars que estaban también en una fase ascendente de sus carreras y a los que les venía bien también tener ese jugador que podía estirar la cancha y que con un poco de suerte podría convertirse incluso en una tercera espada más que notable. Todo esto obviamente no se dio, Otto Porter Jr. tuvo problemas con lesiones que tampoco le ayudaron, pero sobre todo su nivel como jugador nunca dio ese salto en el que Ernie Grunfeld confió. Es decir, después del error inicial de draftearle con la tercera elección del draft, que es muy alto para un jugador de ese calibre, añadió 4 años después un segundo error firmando Otto Porter Jr. por el máximo por una temporada decente. Estamos hablando de que Otto Porter firmó un máximo después de promediar 14 puntos en una sola temporada, porque las anteriores temporadas habían sido de un nivel más bajo que este incluso, y este contrato fue una verdadera sentencia de muerte para el dúo de John Wall y Bradley Beal, porque mató todo el espacio salarial y ya no fue posible montar un equipo ganador de verdad alrededor de estas dos figuras que merecieron mucho mejor. Por último, vamos a finalizar con un error que pasa un poco más desapercibido que el de Otto Porter Jr. por mucho que sea doble, y es que en este caso no hubo segundo contrato para ninguno de estos dos jugadores. Pero en 2011, Ernie Grunfeld tuvo 2 elecciones en primera ronda y después de haber elegido a su base en John Wall y ver que tenía el potencial que se le vislumbraba en su época universitaria en Kentucky, decidió draftear jugadores que le pudieran quizás acompañar y desarrollarse a su lado. Y qué mejor para complementar un base que un alero y un pivot. De esta forma, pues conseguimos 3 de las 5 posiciones principales. A lo que me refiero con esto es que cogemos la primera, la tercera y la quinta, dejando 2 agujeritos en el puesto de 2 y de 4, que son los puestos, digamos, intermedios entre esos 3 ejes. Pues muy bien, ¿quién eligió Ernie Grunfeld para esto? Un pivot ultra atlético, un poco con el perfil de John Wall, aunque a nivel técnico muy inferior, por supuesto, pero con mucho potencial, sobre todo en el momento de llegar a la liga, en la persona de Jan Vesely, el checo, que pues terminó saliendo mal. Se puede entender la jugada, pero no fue para nada acertada, y además este primer error, porque Vesely no duró ni 3 años en los Wizards, viene complementado con otro error, ya que con la 18ª elección en ese mismo draft, los Wizards eligieron a Chris Singleton, un alero muy bueno en defensa, pero realmente bastante poco más. Atleta ligeramente por encima de la media, pero ninguna locura física de ninguna manera. Tirador como mucho aceptable tras recepción, pero no le pidas bajo ningún concepto que cree algo ni para sí mismo ni para los demás, porque en eso era totalmente inútil. Un jugador, al fin y al cabo, con un potencial bastante bajo, a menos que ocurriese un milagro del desarrollo de jugadores que no se iba a dar en esos Wizards. Lo siento mucho, pero es una realidad que se tenía
incluso que haber anticipado en ese momento, y un jugador al fin y al cabo que dependería totalmente en su carrera de lo que le pudiese dar John Wall para tener algo de relevancia en el lado ofensivo de la cancha. Un jugador otra vez más, al igual que Jan Vesely, que en menos de 3 años ya estaba fuera de los Wizards. Es decir, dos inversiones en primera ronda bastante importantes, porque entre las 20 primeras elecciones las dos, sobre todo Vesely, que fue la sexta, y dos jugadores que en menos de 3 años se fueron de los Wizards sin dejar ninguna huella deportiva en el equipo. Y al fin y al cabo estos dos jugadores, ya para terminar, son un poco el resumen perfecto de lo que es Ernie Grunfeld como general manager. Alguien que es muy, pero que muy bueno identificando él o los jugadores alrededor de quienes poder construir un equipo, pero a quien se le da bastante, pero bastante mal rodearlos con esos jugadores de complemento que son tan importantes para que los proyectos lleguen a su fin. Hasta aquí el vídeo. Te invito a que me pongas aquí abajo en los comentarios el movimiento más significativo de Ernie Grunfeld, sea de los que he citado o de alguno que se me haya olvidado. Y nada más por mi parte, solo desearte que pases un gran final de día, que todo vaya bien y por favor, recordaos que os cuidéis.